¿Es Dios una persona? ¿Es un ser personal? Muchas veces nos vamos a cruzar con personas de la secta unitaria que atacan la personalidad de Dios. Y en este video corto quiero compartir con ustedes 3 argumentos que se levantan contra la persona, la personalidad de Dios y refutarlos. Vamos a ir viendo uno por uno. El primero es el siguiente. Dios no puede ser una persona porque no tiene cuerpo físico. Dios no puede ser una persona porque no tiene cuerpo físico. Este argumento se refuta fácilmente, ya que el hecho de ser una persona no necesariamente implica que deba tener un cuerpo físico. ¿A qué me refiero? Nosotros somos seres personales, somos personas y tenemos cuerpo físico. Pero cuando nosotros partamos a la presencia del Señor, en lo que se conoce como el estado intermedio, no vamos a dejar de ser personas. Cuando yo esté muerto, voy a seguir siendo Horacio, voy a seguir siendo una persona. El hecho de tener cuerpo físico o no, no quita mi personalidad. De la misma manera, el hecho de que Dios tenga un cuerpo físico o no, no quita su personalidad. Nosotros, los seres humanos, somos personas encarnadas. Dios y los ángeles serían personas incorpóreas. Otra cosa interesante de ver en esta refutación, en este argumento que se levanta contra la persona de Dios, es que nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros no podríamos ser persona si Dios no es persona. Así que este argumento se refuta fácilmente. No es incompatible el cuerpo físico con la personalidad. No tiene nada que ver una cosa con otra. El segundo argumento, la segunda refutación contra la personalidad de Dios es la siguiente. Dios no puede ser persona porque la Biblia nunca habla de Él como persona. Dios no puede ser persona porque la Biblia directamente no dice que Dios es una persona. Bueno, eso es verdad, las escrituras nunca dicen que Dios es una persona. Pero cuando nosotros estudiamos las escrituras y vemos la naturaleza de Dios, ¿qué encontramos en su naturaleza? Que es un ser personal, que es una persona. Y definamos rápidamente qué es una persona. La definición concisa sería la siguiente. Una persona es un sujeto consciente, racional, pensante de diversas experiencias. Una mente. Vuelvo a repetir, una persona es un sujeto consciente, racional, pensante de diversas experiencias. Una mente. Eso es lo que hace a alguien una persona. Por lo tanto, cuando analizamos las escrituras, vemos que Dios es un ser personal, es una persona. Eso es lo que encontramos cuando vemos las escrituras. Ahora, algo que también nunca se dice es que la Biblia nunca habla de los hombres, del ser humano, como una persona en ese sentido. Al igual que nosotros no vemos que Dios sea llamado persona en el sentido de ser una mente, ser un ser consciente, racional, pensante, con sentimientos, de la misma manera, nunca se dice de eso del ser humano. Por lo tanto, no encontramos que al ser humano se le llame persona en ese sentido, como a Dios persona en ese sentido. Pero eso no quita de que al estudiar y al ver la naturaleza de Dios, veamos que es un ser personal, que es una persona. Nadie argumentaría en contra de que el ser humano sea una persona. Sabemos que somos personas. Por lo tanto, cuando analizamos la naturaleza de Dios, vemos que es un ser personal. Tercer argumento que se levanta contra la personalidad de Dios, y es el más común. Dios no puede ser persona porque es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu, por lo tanto, Dios no puede ser persona. Bueno, el término espíritu con persona no es incompatible. Esos términos no son incompatibles entre sí. Nosotros también somos seres espirituales y somos personas. El hecho de que alguien sea espíritu no significa que no pueda ser una persona. Cuando se habla de espíritu, se habla de la sustancia de esa persona. Nuestra sustancia es espiritual, pero nosotros seguimos siendo personas, seguimos siendo seres personales. Dios, su sustancia es espíritu, pero es una persona, es un ser personal. Así que, viendo estos 3 ataques contra la personalidad de Dios y refutándonos, nos damos cuenta que no tiene sentido estos argumentos. La Biblia enseña claramente de que Dios es una persona. Tenga cuerpo físico o no tenga cuerpo físico. Lo diga directamente o no lo diga directamente. Diga que es espíritu o no diga que es espíritu. La Biblia claramente nos muestra a Dios como un sujeto consciente, racional, pensante de diversas experiencias. Una mente, un ser racional. Dios es racional, al igual que nosotros somos racional. Hemos sido creados a la imagen de Dios y nosotros somos personas, por lo tanto, Dios es persona. Lo interesante para finalizar este video
es que lo que les estoy compartiendo está dentro de un artículo que escribió un apologista de la secta unitaria. El apologista se llama Jason Dull. Y Jason Dull escribió un artículo que se llama Dios es persona. En estos días voy a estar subiendo el artículo traducido al español a mi cuenta de Facebook, para que ustedes puedan leerlo completo, donde él habla de estas 3 objeciones contra la personalidad de Dios y las refuta. De la misma manera que yo estoy haciendo acá. Prácticamente es el trabajo de él el que estoy compartiendo con ustedes. Alguien de la secta unitaria, que no entiende cómo es posible que unitarios nieguen la personalidad de Dios. Así que espero que estos argumentos, estas refutaciones, les sirvan de ayuda cuando personas de la secta unitaria ataquen que Dios no es una persona, o que Dios es una persona más bien. Espero que les sirva de edificación. Que Dios los bendiga.